que no hay un análisis real en esta reforma. Hoy, por ejemplo, si una compañera se embaraza o se enferma, no hay quien la cubra. Y no nos quejamos de eso. No nos quejamos de que no nos han subido el sueldo desde hace mucho tiempo a ciertos mandos. Porque lo que creo que la mayoría o a la mayoría de los trabajadores nos caracteriza es que amamos nuestro trabajo. No queremos que se termine la carrera judicial. Es evidente, totalmente evidente, que con la votación de jueces, juezas, magistrados y magistradas, más allá de los ministros, las aspiraciones profesionales de todos quienes formamos por más de hasta 25 años el Poder Judicial Federal se van a ver truncadas, porque nosotros no tenemos acceso a los partidos políticos. Nosotros de verdad a veces trabajamos, y no es por romantizar el trabajo tan pesado que tenemos en el Poder Judicial Federal, pero trabajamos más de 12 horas continuas y no nos quejamos. Somos una cosa que nos caracteriza a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y es donde está centrado su discurso y su reforma, es que somos personas patrióticas, tenemos un código de ética, ahí está nuestra manta que nos caracteriza, no somos corruptos. Se ha dedicado a decir que el Poder Judicial de la Federación es corrupto y no lo es. Los niños que no tuvieron vacunas en la pandemia, el Poder Judicial de la Federación les otorgó vacunas. Nosotros nos dedicamos día a día con fuerza, con profesionalismo, a dar lo mejor que tenemos. Queremos que nos incluyan, queremos ser escuchados. Esto no se trata de prestaciones, porque a los trabajadores se nos ha querido vender un discurso de que nuestras prestaciones no van a ser respetadas. Se trata de profesionalizar. Tenemos una carrera judicial muy buena dentro del Poder Judicial Federal. Y ahora que están las Olimpiadas, les quiero poner un ejemplo, y para las personas que me escuchan que no son abogadas. Cualquiera puede ser velocista. ¿Se dieron cuenta cómo pasó lo de cualquiera puede ser corredor? ¿Qué pasó en la carrera de los 100 metros? Quedaron así, el límite. En los concursos para jueces y juezas, así quedan. Cualquiera puede ser corredor, pero no cualquiera puede ser velocista. Cualquiera puede ser abogado, cualquiera puede trabajar en el Poder Judicial Federal, pero no cualquiera puede ser juez. Y no queremos jueces puestos. No queremos jueces que vengan a decirnos que no podemos resolver como lo dicen las constancias, o no podemos presentar proyectos como lo dicen las constancias, o no podemos acordar acuerdos como nos los están pidiendo los justiciables, porque eso no le gusta al gobierno en turno. La pérdida de la carrera judicial es la pérdida de la independencia judicial, y estamos en contra de eso. Queremos que nos respeten, tenemos dignidad, somos trabajadores que damos la vida por la nación, y así como los diputados aprueban las leyes viendo a la bandera nacional, nosotros trabajamos todos los días con la bandera en el corazón. Gracias. Muchas gracias, Diana Berenice, por tu participación. Y muchas gracias. Todas las personas, sin distinción, las vamos a respetar. Ojalá y que los asistentes hagan lo propio. Nada se pierde con escuchar con respeto. Todas las personas, sin distinción, tienen reconocidos diversos derechos, como el derecho a la igualdad, al trabajo, a la salud, a la libertad, a un medio ambiente sano y a la alimentación, entre otros, cuyo ejercicio es necesario para que vivan con dignidad y puedan desarrollarse según su proyecto de vida. Las personas pueden defenderse por sí o acudir a las instituciones de defensoría pública, las cuales sin costo alguno proporcionen asesoría y representación legal a fin de proteger esos derechos. De eso se trata el tema de hoy en estos diálogos nacionales sobre la defensoría de oficio y sobre la colegiación. Las personas también que se denominan defensoras públicas es y constituye una obligación del Estado, pues a este corresponde el deber de garantizar el derecho de acceso a la justicia por medio de defensa y asesoría en favor de las personas que lo requieran, cuando se transgredan derechos
o cuando enfrenten algún problema legal. El tema de la Defensoría Pública, que es nuestro tema en este foro en la tierra de Ramos Arizpe, por cierto, sacerdote, masón, liberal, un extraordinario federalista. Para muchos, el padre del federalismo, Miguel Ramos Arizpe. El tema de la Defensoría Pública en nuestro país se remonta al año de 1847, cuando el Congreso de San Luis Potosí aprobó la ley de procuradurías de pobres. Era un proyecto de Ponciano Arriaga, también otro liberal mexicano, que al establecer el derecho a la defensa para personas desvalidas respecto de cualquier exceso, agravio o vejación de los órdenes judicial, político o militar, rebasó el ámbito judicial y lo dimensionó a la protección y la defensoría pública. Esta representación jurídica no siempre fue reconocida, ya que en cierto momento se encontró en un estado deplorable, siendo señalado como una institución despreocupada y que poco o nada hacía en favor de los representados. 10 años más tarde, en 1857, los ideales sobre un Estado social de derecho en México se pueden apreciar en el artículo 20 de la Constitución de esa época, en donde se enumeran las garantías del acusado y que establece su fracción quinta. En caso de no tener quien lo defienda, se le presentará lista de los defensores de oficio para que elija al que los defienda y les convenga. En esta fracción, por primera vez en la historia de las constituciones políticas de nuestro país, se establece el derecho a que el Estado provea de un defensor de oficio al inculpado y simultáneamente surja la figura del defensor de oficio. En la Constitución Política de 1917, particularmente en el artículo 20, fracción novena, se mantiene el derecho a un defensor de oficio, como se amplía ahí también el ámbito de su acción. Dentro de la evolución de esta figura, la separación entre la Defensoría de Oficio Federal y la Defensoría de Oficio del entonces Distrito Federal se dio el 9 de febrero de 1922, al promulgarse la Ley de la Defensoría de Oficio Federal, y el 28 de septiembre del mismo año se publicó el Reglamento de la Defensoría de Oficio del Fuero Federal, aprobado por la Suprema Corte de Justicia el 18 de octubre. Esta ley y su reglamento marcan una clara separación entre la Defensoría de Oficio del Distrito Federal y la Defensoría de Oficio de la Federación. No fue sino hasta el 29 de mayo de 1989 que entró en vigor la Ley Federal de la Defensoría Pública, la cual creó el actual Instituto Federal de la Defensoría Pública, dotándola de independencia y técnica operativa y adscribiéndola al órgano interno de la Judicatura Federal. El Instituto Federal de la Defensoría Pública es el órgano del Consejo de la Judicatura Federal encargado de garantizar la defensa pública de las personas ante autoridad del Fuero Federal. El servicio se brinda a través de personas defensoras públicas en materia penal y personas asesoras jurídicas en todas las materias que no son del orden penal mediante la orientación, asesoría y representación jurídica. Este instituto brinda sus servicios bajo los principios de gratuidad, probidad, honradez y profesionalismo. Es importante destacar que tanto el Poder Judicial Federal como los poderes judiciales estatales, junto con sus respectivos sistemas judiciales, brindan el servicio de defensa pública
a los ciudadanos que lo soliciten, aunque son diferentes. Por ejemplo, 25 de las defensorías públicas locales de los estados, 25, óiganlo bien, pertenecen al Poder Ejecutivo local. En ese mismo orden de ideas, cabe precisar que el nombramiento de defensor público se encuentra regulado solo en algunos de los ordenamientos locales, pero no en la mayoría de los estados. Los estados disponen de legislaciones diferenciadas, desde los requisitos para desempeñar las funciones de defensor público hasta el catálogo de obligaciones del mismo, incluso prohibiciones. Actualmente, la evolución del desempeño de la Defensoría Pública, tanto local como federal, es poco alentadora. Encuestas e investigaciones muestran la insatisfacción de personas que, privadas de su libertad, acuden a este servicio y que lo califican en forma negativa en casi 80% de los encuestados, a ellos y a sus familias. No desconocemos que en esta materia permea que la defensoría en el nivel local y en el federal se ha vuelto obsoleto. Incluso podemos afirmar que más allá de la calidad y el profesionalismo de los defensores, esto se debe más a la estructura actual, que no ha permitido el crecimiento de la institución ni ha logrado obtener los resultados que la sociedad demanda. Por ejemplo, el diseño de las defensorías públicas en materia penal está aún sentado en las necesidades que planteaba el modelo de justicia penal inquisitivo, en el cual la presencia física de la defensa pública no era vista como requisito esencial, sino como mera apariencia formal del proceso. En este sentido, desde la constitucionalización de la garantía a una defensa técnica adecuada por un profesional de derecho, la cantidad de trabajo de las defensorías públicas se incrementó considerablemente, pues rompió con la manera en que éstas operaban. Sin embargo, el funcionamiento defiende que en la actualidad enfrenta es muy deficiente. Tanto las defensorías locales como federales son acumuladas y presionadas por el rezago de trabajo, la curva de aprendizaje para los defensores públicos que ya forman parte de estas instituciones y el descuido y la carga laboral excesiva, entre otros factores. Todo sistema federal tiene que hallar un punto medio entre la concentración y la dispersión de poderes, es decir, definir la autonomía que tienen los estados y municipios para establecer su propio marco legal y el grado de centralización de atribuciones y recursos para que sea adecuada e indispensable. Tampoco es un secreto que la institución exhibe un desequilibrio entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Aquí retomo las palabras del gobernador de Chiapas, que ha elevado en distintos foros de que es conveniente acompañar a la reforma al Poder Judicial, la reforma al Ministerio Público o al sistema de procuración de justicia. La reforma que presentó el presidente de la República, inició López Obrador el 5 de febrero del año en curso, busca sustituir al Consejo de la Judicatura Federal para crear dos nuevos organismos. Uno de ellos para administrar todo el sistema de justicia, incluyendo la Escuela de Formación Judicial y el Instituto de la Defensoría Pública. Es decir, se crea el órgano de administración judicial. La modificación al diseño y a la estructura de órganos administrativos y disciplinarios del Poder Judicial tiene por objeto garantizar su autonomía, independencia y especialidad técnica. Es importante resaltar que la reforma de referencia, en este sentido, no debilita al Poder Judicial ni merma su autonomía e independencia, sino que lo fortalece a través de la legitimidad emanada del poder popular, cerrando la brecha sistemática que se había creado entre el poder y la sociedad. Considerando lo expuesto,
La mejora de las defensorías públicas, federales y estatales, tiene varios objetivos fundamentales: garantizar los derechos de la ciudadanía, fortalecer la gobernabilidad y la transparencia e impulsar la profesionalización y el acceso a la justicia, todo ello para contribuir a una sociedad más justa, transparente y participativa. Estamos viviendo momentos únicos de refundación de la República en sus instituciones. Esta es y será una de las reformas más discutidas, más celebradas por la ciudadanía y más polemizadas en centros y círculos también de la ciudadanía. El acceso a la justicia es el último fin del Estado, es el fin esencial de cualquier estructura social y política de cualquier nación. Nadie puede negar en México que actualmente hay un déficit de justicia, que es indispensable reformar al Poder Judicial y que el movimiento social y político al que pertenecemos tiene un mandato popular por atender, el cual nos fue ordenado en las urnas de manera legítima. Este es el penúltimo foro de análisis y discusión y concluiremos en Sinaloa el próximo jueves. Corresponde después a la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside Juan Ramiro Robledo, incorporar al dictamen los asuntos que puedan mejorar, enriquecer o modificar la propuesta presidencial, convertida en iniciativa, ahora en estudio y comento. Esto será en la tercera semana de agosto, seguramente, para iniciar el 2 de septiembre con la discusión y, en su caso, la aprobación de la modificación a la Carta Magna. Respetaremos todas las expresiones, los puntos de vista, resistiremos presiones internas, externas y mantendremos firmes nuestros principios y nuestros compromisos. Finalmente, me refiero a lo expresado por la relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados respecto a la reforma. Entiendo y creo que se trata de conjeturas e inexactitudes a partir de una posición parcial e injerencista y derivada de una lectura incompleta. Nosotros resolveremos de manera soberana sobre lo que nos corresponde como poder de la Unión, sin atender ninguna influencia o presión desmedida del exterior. Les agradezco a todos su asistencia, a los miembros del Poder Judicial, a jueces, a magistrados, a colegios de abogados, a diputados federales electos y a senadores. Un saludo, secretario de Gobierno, al gobernador y a todos los asistentes, nuestros respetos y nuestra consideración. Continuaremos adelante. Buenos días. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Bienvenidos a los trabajadores, mujeres y hombres del Poder Judicial. Este tema es muy importante. De hecho, el gran Ponciano Arriaga, en el siglo XIX, fue el primero que planteó una Defensoría del Pueblo. Y en pleno siglo XXI no hemos logrado De hecho, fue de que este foro se hiciera sobre la necesidad de una defensoría iniciativa y se debe hacer esa parte de la reforma constitucional porque como aquí se plantea. De hecho, el gran Ponciano Arriaga en el siglo XIX fue el primero que planteó una Defensoría del Pueblo y en pleno siglo XXI no hemos logrado que haya una defensoría eficaz para el pueblo de México. El presidente del Tribunal de Coahuila, Miguel Mérida, hizo un diagnóstico que comparto plenamente. De hecho, fui impulsor de que este foro se hiciera sobre la necesidad de una defensoría del pueblo. No está en la iniciativa y se debe hacer esa parte de la reforma constitucional porque como aquí se planteó el 84% del pueblo va
con defensores de oficio sobrecargados, mal pagados, vistos por encima del hombro por sus colegas, como si fuera un trabajo, defender al pueblo fuera un trabajo degradante, cuando es un trabajo fundamental. Así es que todo lo que se enriquezca esta iniciativa es muy importante. Ahora bien, yo escuché con mucha atención a los trabajadores que hablaron a nombre del Poder Judicial y no deja de sorprenderme su intervención. Yo pensé que iba a hablar alguna trabajadora humilde de limpieza, outsourcing, que ni siquiera se le reconocen sus derechos, que no existen para la mayoría de las personas, que los ven como si fueran invisibles y que nadie habló aquí de sus derechos. Me parecería importante que los... Ya oímos a representantes de los Pido trabajadores. que guardemos el orden, por favor, a la audiencia, por favor, nos escuchamos con respeto. Aguanten los argumentos, compañeros y compañeras, porque yo los escuché con atención. No, el problema no es que estén afuera, el problema es que nadie habló de sus derechos. El problema es que nadie habló de las jornadas de más de 8 horas sin pago de horas extras. El problema es que nadie habló de que la mayoría de trabajadores, mujeres y hombres del Poder Judicial, sufren una explotación feroz y que deben modificarse sus condiciones de trabajo. El problema es que nadie habló de que el presupuesto para el Poder Judicial de la Federación es de 78,326 millones de pesos. Escuchen, quieren escuchar y no, quieren ser escuchados y no quieren escuchar. Escucha, compañera, escucha. Diputados, de agresiones a la audiencia, toda diputado la Fernández mañana. Noroña, si me permite, hay un acuerdo para continuar con el diálogo. Se amplió, compañera, hay un acuerdo para continuar con el diálogo. Si no respetamos el formato, el riesgo de que este diálogo se suspenda es muy alto. Así que a toda la audiencia, por favor, le pido que guardemos el respeto. De lo contrario, podemos terminar. A ver, compañera. Está bien que estén afuera, por lo menos debieron haber metido a una. Hubiera sido un buen gesto de compañeros y compañeras trabajadores. 78,326 millones de pesos de presupuesto al Poder Judicial de la Federación. De esos, 5,787 son para la Suprema Corte. 68,917 para el Consejo de la Judicatura. 3,622 para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ese presupuesto no llega abajo a los trabajadores y trabajadoras. No se dijo nada de eso. Aguanten los argumentos. Yo no les grité cuando estaban hablando. Y yo estoy defendiendo, sino más que en el tiempo me descuentas todo lo que me han estado interrumpiendo. A mí me parece que es muy delicado que el discurso con todo respeto, el discurso de los trabajadores y trabajadoras coincida con el discurso de todas las personas que han venido a hablar aquí en contra de la reforma al Poder Judicial, que desprecian al pueblo, que piensan que el artículo 39 de la soberanía del pueblo no debe aplicar porque se creen por encima del pueblo y que consideran un insulto que el pueblo, que es el soberano y que es el que manda, elija no solo al Ejecutivo y al Legislativo, sino también al Poder Judicial. Hay trabajadores y trabajadoras que no se dan cuenta que esta reforma al Poder Judicial les está abriendo la puerta a muchos que nunca serían juzgadores, les está abriendo la puerta para que lo sean. Aquí hubo un expositor que lo dijo y no lo escucharon. Dijo, ¿de qué me sirve 12 años de preparación, la carrera al Poder Judicial, a tener todos los méritos y la preparación, aprobar el examen si al final, si no tengo la bendición de una persona juzgadora, no voy a ocupar nunca un juzgado? Esa fue no mi intervención. Termino. Le estás diciendo mentiroso. Por favor, le pedimos respeto. Yo pido que no es un evento donde solo tengas el derecho a la voz. Por favor, hay un acuerdo, se ha escuchado a los trabajadores. No le dijo mentiroso a quien esto sostuvo, y yo que solo lo repito, está faltando al respeto. A mí me parece
Bueno, a ver, si vienen a expresar su opinión, aunque yo no la comparta, es válido. Si vienen a reventar el evento, no es correcto, porque se plantea que no son escuchados. Han venido los dirigentes sindicales, hemos escuchado con mucho respeto a la trabajadora y al trabajador que hicieron uso de la palabra, y me parece que deben otorgar lo propio. Escuchar cuando uno está hablando, lo otro es una majadería, lo otro es una falta de respeto, lo otro es una actitud de provocación inaceptable para compañeros y compañeras trabajadores, con los cuales siempre estaremos de su lado, siempre defenderemos sus derechos, siempre vigilaremos que no sean atropellados, y aunque vengan a vituperarnos, aunque vengan a injuriarnos, aunque vengan a descalificarnos, siempre estaremos de su lado y a su servicio. Para nosotros no hay nada más importante que servir con honestidad, con compromiso, con pasión y con entrega al pueblo de México, y así será. Y también será una realidad que en 2025 se elegirán las personas juzgadoras de los niveles federal y local, por más que haya críticas a esta decisión soberana del pueblo de México del pasado 2 de junio. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Gracias, diputado.